Ya. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Vamos a hacer la presentación de teoría del sujeto y desmodernización. En este caso, un análisis desde la Inturay. ¿Listo? Entonces vamos con mi compañera Mariela. Muchas gracias, Andri. Sí, yo voy a presentar en esta primera parte los postulados generales de la propuesta teórica de Turay en torno al contexto de la desmodernización. Y ya. Bueno, primero queremos explicar para Turay qué significa la modernidad, porque dentro de sus postulados de la propuesta teórica que plantea, ubica en primer lugar para Turay que la modernidad ha alcanzado ya sus límites y le hace difícil sostenerse. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos modernidad de acuerdo al concepto que tiene de la modernidad Turay? Entendiendo la modernidad como un proceso histórico caracterizado por instituciones, valores y formas de organización social relacionados con la ciencia, la racionalidad, el progreso y la autonomía del sujeto, esta modernidad implicaba un orden en el que las sociedades desarrollen sistemas de producción, instituciones políticas y culturales que busquen esta racionalidad, la planificación y la eficiencia, y con eso se lograría un orden social basado en reglas y derechos universales. Pero Torah tiene críticas al respecto de esto y señala que la modernidad promueve una visión del mundo donde los individuos son agentes capaces de transformar su entorno a través de la ciencia y la tecnología, sí, pero en un marco en el cual las estructuras sociales y culturales están en constante cambio y búsqueda de legitimidad y eficiencia. Entonces, en la realidad existen contradicciones dentro de esta modernidad, pues el orden social moderno es también causa de la exclusión social, de la desigualdad, del impacto ambiental que tenemos, y se evidencian así limitaciones económicas y éticas de este modelo de acuerdo a la teoría de Turay. Entonces, en función de esta crítica, para Turay, estos límites dentro del proceso de modernización ha llevado a que el mundo se desboque hacia una desmodernización. Y funda esta categoría de desmodernización en el tema de que el primer postulado es que la sociedad está viviendo un proceso en el cual las estructuras tradicionales y los proyectos modernizadores ya no dominan la sociedad de manera completa, porque existe una crisis de los grandes relatos que defienden la modernidad, dando lugar a un escenario donde los actores sociales, especialmente los sujetos colectivos, toman un papel central en querer reconfigurar la realidad social. Son conscientes de estas desigualdades. Entonces, además, en otro postulado señala que no es que haya un declive de la modernidad, sino que hay una transformación de las formas de control social y de producción de sentido. Los movimientos sociales van a tratar de reivindicarse y buscar su autonomía. Y en este contexto se va generando una fragmentación social con nuevos desafíos y oportunidades para que la agenda social de los individuos y colectivos vaya cambiando. Aquí Toray postula que en la desmodernización los conceptos de identidad, de poder, de participación se reconfiguran. Ya no están ligados únicamente a las estructuras estatales o a los grandes proyectos modernizadores, sino que surgen además la acción de los sujetos que son capaces de construir su propia historia y transformar la sociedad. Entonces, también Toray, en esta misma línea, postula que existe una resistencia de parte de la sociedad a ser homogenizados por la modernidad. Y hay reacciones de revalorización cultural, social, que buscan fortalecer otras identidades, generar un contrapoder, sembrar semillas propias, por ejemplo, tener artesanías como forma de producción, promover el volver a esas formas tradicionales antiguas que hacen ver que la humanidad es distinta y que cada localidad tiene sus propias características. Y finalmente lo que Toray señala es que también hay criterios de roles y estructuras de poder centralizadas que impulsan formas de organización social descentralizadas y autogestionadas, donde los actores sociales asumen un papel más activo en la configuración de su propia realidad. Entonces, eso ha hecho que a la modernidad se le haga difícil tratar de homogenizar a todos los humanos. Y eso es positivo, dice Toray. Esa es la parte que explica el tema de la desmodernización dentro de los conceptos de Turán. A continuación le doy paso a mi compañera Andri, por favor.
Sí, muchas gracias. Entonces estamos hablando entre el tránsito entre el paradigma social y cultural. Según el texto La construcción de la ciudadanía intercultural en personas con discapacidad del autor Gilberto Betancourt Zárate, 2015, analiza el tránsito entre el paradigma social y el paradigma cultural en el entendimiento de la ciudadanía de las personas con discapacidad. Este cambio implica una orientación desde una visión centrada en las condiciones sociales o exclusión y discriminación hacia una comprensión que incorpora las lógicas culturales, identitarias y simbólicas. Para ello toma la teoría del sujeto de Turing como referencia y a su vez cita a este. La sociología del sujeto tiene como centro de atención a la acción o relación, el sentido o la orientación cultural de la acción, pues en ella se incrustan las relaciones de dominación. Turain, 1978, aquí su cita. De allí que en el paradigma social, cultural, la atención se enfoca en las condiciones estructurales de exclusión, la funcionalidad y la integración social, donde se prioriza el acceso a derechos y las condiciones materiales de reconocimiento, en contraste al paradigma cultural, presta mayor atención en las identidades, significados, valores y prácticas culturales de las personas con discapacidad, a su vez, promoviendo su reconocimiento como sujetos culturales y sociales, capaces de construir comunidad, identidad, a partir de sus propias lógicas y contenidos culturales. Aquí nos damos cuenta que es un tránsito social, cultural, de exclusión, a su vez de reconocimiento, independencia, autonomía, de integración e identidad, personas con discapacidad como sujetos sociales y culturales. El resultado del tránsito entre el paradigma social y cultural en la construcción de ciudadanía para las personas con discapacidad es la posibilidad de que éstas sean reconocidas como sujetos culturales y sociales, con capacidades propias y contenidos de identidad que van más allá de la lógica de la exclusión y la independencia. Esto aporta una ruptura con las visiones tradicionales basadas en la homogenización y en la idea de una racionalidad instrumental dominante en la sociedad, propiciando un reconocimiento en o en las diferencias sociales y culturales como elementos constitutivos entre el orden social. A su vez, esto favorece la emergencia de prácticas emergentes, estructuras de sentimiento y contrahegemonías que desafían los discursos sociales y las interpretaciones hegemónicas, permitiendo así la construcción de identidades y subjetividades con mayor autonomía y capacidad de agencia. Esto no es muy lejos de lo que es la actualidad, cuando definitivamente en un mundo como este, ser una persona con discapacidad definitivamente cuesta mucho en cuanto a muchos escenarios. Le doy ahora la palabra a mi compañera Stephanie. Compañera. Bueno, ahora vamos con la aplicación de la teoría del sujeto. En este punto, pues se puede evidenciar la aplicación de la teoría del sujeto a partir de también la mora que analiza los acueductos comunitarios en Colombia. Este estudio muestra cómo en muchas zonas rurales las comunidades enfrentan pues dificultades para acceder al agua debido a las limitaciones institucionales, económicas y políticas. Frente a esta situación surge una pregunta muy importante y es cómo estas comunidades logran organizarse para transformar su realidad. Y es ahí donde aparece el concepto del sujeto desde la perspectiva de Taurín. Estas comunidades no son actores pasivos, sino son sujetos colectivos que actúan y pues toman decisiones, también buscan soluciones, por ejemplo, mediante la autosugestión del agua. No solo pues garantizan un recurso básico, sino también pues fortalecen eh, la organización social, también la identidad comunitaria y la participación. Esto significa que pues el sujeto, aunque está condicionado por ciertas estructuras, si tiene la capacidad pues de resistir y generar cambios en su entorno, en este caso pues lo va a hacer y las comunidades van a transformar una necesidad en una oportunidad en acción colectiva. Pues para concluir como este tema, este caso muestra que el sujeto no es completamente
libre, pero pues tampoco está totalmente pues determinado, sino que también pues se construye en medio de tensiones con la capacidad pues de transformar también pues su realidad social. Aquí pasamos a las conclusiones. Eh, para concluir toda nuestra presentación, la teoría contemporánea del sujeto, especialmente desde la perspectiva de Alain Taurent, nos permite comprender que vivimos en un contexto que pues, es de desmodernización, donde las estructuras tradicionales han perdido centralidad, dando paso a un mayor pues, protagonismo del sujeto. Este ya no se define únicamente por su posición social, sino por su capacidad de construir un sentido, identidad y acción en medio de múltiples tensiones. Asimismo, el tránsito del paradigma social al cultural pues evidencia que hoy es fundamental analizar la realidad desde la subjetividad, las experiencias y los significados de los individuos colectivos pues que también construyen. Eso también pues puede reflejar claramente en casos como el de los acueductos comunitarios, el que nos comentó la compañera de las personas con discapacidad, que donde pues las comunidades o todas las personas también actúan con sujetos como colectivos, también somos capaces de transformar pues, nuestro entorno a través de lo que tenemos, de una realidad social. Se puede afirmar que pues este sujeto es contemporáneo, no es completamente autónomo, pero tampoco está totalmente determinado, sino que se configura pues, en un proceso dinámico en el que se resiste, también pues, se puede negociar, también se puede generar cambios en su realidad social, demostrando pues, asimismo un papel fundamental en la transformación de la sociedad actual. Listo, esta ha sido nuestra presentación acerca de la desmodernización y los fundamentos que Torah plantea para hablar del sujeto activo y del sujeto colectivo. ¿Algo más que agregar? No, en última, pues 4 cositas claves que definitivamente como conclusión es la modernidad, entra en crisis definitivamente. 2, surge la desmodernización, ya como lo hablaban ustedes, el sujeto toma protagonismo y la cultura se redefine en lo social. Eso ya ¿Algo para más, culminar. Esther? No, nada más para agregar. Bueno, esa ha sido nuestra presentación y vemos que esta teoría es aplicable todavía aún en la actualidad y estamos de acuerdo con las tesis de Torah. Muchas gracias, compañeras. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Ya dejaron de grabar.